Buenas tardes, soy Fernanda Michelle Córdoba Chapa y yo voy a hablar sobre el artículo 27 de la propiedad de la tierra y el rubro agrario. Mi artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos habla sobre la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites de nuestro territorio del país. Corresponde pues básicamente a nuestra nación, la cual tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a partir de los particulares, convirtiéndolo en propiedad privada. La nación tendrá en todo tipo el derecho de imponer la propiedad privada. El artículo habla sobre las modalidades que dicta el interés público, así como el de regular el beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de aprobación, con objeto de distribuir equitativamente la riqueza de nuestro país equilibradamente para mejorar nuestras condiciones de ruralidad y urbana. Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales, principalmente en la plataforma continental y zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales, sustancias, en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como minerales, de los que se extraen metales, utilizados en nuestra propia industria. No sé si alcanza a ver. Son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fijen el derecho internacional, que habla también nuestro artículo, que esto cubre básicamente todos los lugares que tienen agua en nuestro país, ya sea las marinas interiores, las lagunas, los ríos, los manantiales, donde se extraen de las minas, los lechos, riberas de lagos, etc. También el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, y la explotación o el uso o aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas no se pueden realizar sino mediante concesiones que serán otorgadas por el Ejecutivo Federal. Nadie más puede explotar nuestros recursos de nuestra nación si no tenemos concesiones, que pues son básicamente los permisos que da el Ejecutivo Federal y las instituciones federales. Y tratándose del petróleo y los hidrocarburos sólidos, en la nación, que también es inalienable y prescriptible y no se otorgan concesiones, corresponde a nuestra nación el aprovechamiento de estos combustibles para la generación de energía nuclear y pues básicamente pues lo que usamos todo lo del petróleo y su energía. El uso de la energía nuclear solo tiene para fines pacíficos también aparte. Y la capacidad para adquirir el dominio de las tierras y agua de la nación se regirá por las siguientes prescripciones. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir nuestro propio dominio. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y no en invocar por lo mismo la protección de los gobiernos por los que se requieren. Solo habla básicamente estas prescripciones de que el mexicano solo es por nacimiento y naturalización para adquirir nuestro propio dominio de la nación. También las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propiedades de terrenos rústicos, pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener propiedad de tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales, que la respectiva equivalente a 25 veces los límites señalados en nuestra fracción 15 del artículo. Este artículo también se relaciona mucho con el 27 de la propiedad de la tierra. También se declaran nulas las enajeciones de tierras, aguas y montes, las concesiones,
de ventas de tierra, agua, etcétera, y las diligencias del apeo o deslinde. También son enajeciones durante el periodo de tiempo que se refiere a la fracción anterior por compañías de jueces u otras autoridades. Y el comentario de mi artículo es básicamente que se contiene aquí una de las más importantes decisiones políticas de la nación. Dividir nuestro territorio nacional de tierras y más aparte todos los frutos, todos los minerales que se extraen, todas las cosas que tenemos, pues es muy difícil para dar equitativamente cada terreno y cada pieza a pues, la nación misma. El régimen de la propiedad ha abandonado el concepto de esta como un derecho absoluto y primigenio. La propia nación es la que constituye la propiedad privada también por medio del derecho. El artículo 27 tuvo como objetivo destruir los latifundios existentes antes de la Revolución Mexicana y estableció límites a la propiedad territorial, creando el concepto de pequeña propiedad. Además establece que la propiedad ejidal corresponde a un conjunto de personas integrantes de la figura llamada ejido, constituida por el propósito de labrar la tierra. También la propiedad comunal, que es la de las tierras que se consideran de toda una comunidad, normalmente de orígenes ancestrales, permanecientes a núcleos indígenas. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, pues mi artículo es tipo de derecho civil. Yo encontré de relación el artículo 21 de la Convención, que es el derecho a la propiedad privada, que dice: toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce de interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante de pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre debe ser prohibida por la ley. Aquí habla sobre la propiedad privada, que es donde tiene pues más privilegios de ser más protegida por este artículo, por el artículo 27. El artículo 26 habla sobre el derecho progresivo. Yo metí el derecho progresivo porque como hablamos de tierras donde se trabaja mucho para alimentos, empresas que tienen esos grandes terrenos para generar más alimentos o las minas o etcétera, pues es un desarrollo progresivo para nuestra sociedad. Este artículo dice: los estados partes se comprometen a adoptar providencias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales, de educación, ciencia, cultura y contenidas en la Carta de Organización de los Estados Unidos. Por eso metí este artículo de desarrollo progresivo. El artículo 27, la suspensión de garantías. Esta surge después de la guerra y busca devolver a la nación las tierras que la Iglesia se había apropiado, ya que en estos años atrás tenía más poder la propia Iglesia y la religión. Este pues fue un artículo que usted me recomendó mucho, Lick, que tiene que ver sobre pues antes cómo estaban las teorías y pues, los derechos más privilegiados ante la religión, que pues hacer igualitarios para dividir equitativamente las tierras. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos encontré pues el principio de este derecho busca proteger el 27, que es el 4, que nadie está sometido a esclavitud ni servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos está prohibida en todas las formas de ley, es básicamente ilegal. Esta pues la puse por el trabajo que se hace, pues no forzado, pero es mucho trabajo fuerte que se hace para manejar una tierra y que tenga frutos buenos. El artículo 17 dice que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Puse el artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacifistas. Nadie puede ser obligado a permanecer en una propia asociación. Este lo puse por las reuniones o asociaciones que se hacen para platicar básicamente de los terrenos, de las tierras y todo eso. Pues toda persona tiene derecho a estar libremente en cada reunión y cada asociación y pues obviamente pacífica.
pues nadie puede ser obligado a permanecer en una asociación que no quieres. Y el 22 puse que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos en este estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Puso que todas las personas pues tienen derecho a una sociedad buena, saludable, o sea, una sociedad con esfuerzo que se vea de la nación. Puse que en este artículo tienes derecho a saber pues sobre tu economía, sobre lo social y lo cultural, que mete mucho las propiedades de la tierra en este artículo. Y en la Declaración Universal también, porque pues puse más artículos, puse... lo repetí, perdón. Bueno, la conclusión, por lo visto, esto lo escribí yo con mis propias palabras, puse, por lo visto anteriormente se puede concluir que nuestra propiedad de la tierra y rubio agrario que me tocó investigar conlleva varios artículos de defensa ante la tierra para que sea igualitario, ya que la mayoría de la sociedad quiere obtener lo justo para su territorio. La misma nación ha defendido por muchos años el propio territorio de cada país, ya que varios quieren más que otros. Hasta la misma iglesia ha querido ser superior en territorio de la tierra y aguas. Es por eso que hablo sobre la defensoría de cada espacio del territorio nacional que se merece cada persona. Bueno, el artículo 27 tiene como objetivo antes de la Revolución Mexicana establecer los límites de propiedad, así llamados pequeña propiedad. Las aguas que incluyen los ríos, mares, etc. son de nuestra propiedad si están en nuestra extensión. También hablamos del petróleo hallado en nuestro territorio que ya será usado en nuestro beneficio, manejado por nuestra nación. Y así y más vemos todo el trabajo que hacen los derechos, tratados y declaraciones, etc. para mantener justo e igualitario las tierras mexicanas. Y pues aquí acabé ya mi presentación. Gracias, Lick.